Bienvenidos a Introducción a SolidWorks. Estaremos analizando el módulo de ensamblaje y antes de adentrarnos a dicho módulo tenemos que tener en cuenta ciertos parámetros que nuestra columna de destilación puede llegar a requerir. En este caso nos centraremos en el diseño de las columnas de relleno y platos, específicamente ahora en la columna de platos perforados para brindar un diseño lo más adecuado posible. Por ejemplo, esta información fue desarrollada a partir del libro Kister Process Design, en el cual detalla cómo es estos aspectos geométricos de la torre. Por ejemplo, uno de los que detalla es el siguiente: cómo colocar o diseñar la cañería de retorno del condensado. Y en este caso particular vemos cómo hay múltiples configuraciones disponibles. Por ejemplo, por acá podemos ver que una de las configuraciones, la configuración tipo A, el retorno del condensado va a fluir por esta conexión, por esta sección de tubería con su brida acoplada, de tal manera que dé lugar a lo que sería el ingreso hacia el plato, el fluido circula, luego rebalsará hasta disponerse por vertedero. Esa es una configuración vista de manera frontal. Tenemos la vista superior como para ir viendo cómo es el esquema en sí. Por lo tanto, si he acomodado de cierta manera mi ensamblaje de platos, debo tener en cuenta dicho orden, cómo se despliega para arriba y para abajo para saber por dónde colocar mi tubería. Por otro lado, como se ve ahí a continuación, si usamos la configuración A como tal, tenemos que disponer de lo que sería una placa de choque similar a lo que sería el rebozador en sí. Esa placa de choque nos indica ahí que se coloca a una distancia X y a una altura Y. Si nos vamos a lo que sería la tabla 2.1 de dimensiones como tal, tenemos que la dimensión en X es exactamente igual al ancho de vertedero. O sea, si hemos establecido que el ancho de vertedero es 50 milímetros, el ancho de lo que es el ancho que sería X sería también 50 milímetros. Y la altura del mismo puede variar entre 4 a 6 pulgadas. Si vamos a emplear este requisito, este tipo de diseño, vamos a tener que realizar estas modificaciones, agregarle esa placa de choque. Si no, podemos disponer de la del tipo B, de la configuración tipo B, incluso para ahorrarnos este paso de lo que sería disponer de una placa de choque, podría disponer de esta sección de tubería con un codo acoplado, o a su vez también colocar de esta manera, y así sucesivamente con las múltiples estilos de diseño de cañerías para el retorno del condensador, para el retorno del reflujo que sale desde el condensador. Por lo tanto, vamos a optar por, en este caso, la opción A, y eso que involucra que en primera instancia debo modificar el plato perforado top, específicamente el primero que se encuentra disponible, aquel que va a recibir todo el reflujo de condensado. Puedo realizar esa configuración, como puedo realizar esta otra configuración donde tendré en particular, o esta configuración donde tendré en cuenta como los parámetros geométricos y demás, pero bueno, en este caso se decidió optar por la configuración tipo A. Así que nos vamos a lo que sería el SolidWorks. Acá tengo mi ensamble como tal, mi conjunto de torre y columna de platos perforados. Me voy a lo que sería el ensamblaje de platos perforados, abrir su ensamblaje, y de ahí, como vemos a continuación, el SolidWorks cargará este subensamblaje que está dentro de este ensamblaje general, disponiendo de todas las columnas de platos que disponía todo ese conjunto de platos, ya sea top y ya sea bottom. En su momento vimos de cómo generar y disponer
de los platos de manera concéntrica, espaciada de forma correcta y aplicar una matriz lineal para arriba, para abajo, para el top y bottom respectivamente. Y luego de dichas matrices, ¿qué hacemos? Las disolvíamos. En este caso, necesito concentrarme sobre lo que sería este plato en particular y lo que sería añadirle esa placa como tal, esa placa de choque. Si aprieto sobre este plato, vemos que puedo cambiar su configuración como tal, a bottom, no top, como es el que ya está predeterminado. Con eso, ¿qué quiero decirles? Con eso quiero decirles más que otra cosa, que nos vamos a adentrar a lo que sería un plato perforado, o la pieza de plato perforado, y realizaríamos una modificación. Esa modificación es añadir una tercera configuración. Me voy a lo que sería tablas de diseño, me voy a lo que sería de esta pieza, tenemos el gestor de diseño Feature Manager, nos vamos a Configuration Manager, nos vamos nuevamente a lo que sería el menú desplegable de tablas, tabla de diseño, clic derecho, editar tabla. Una vez que le damos a editar tabla, ahí SolidWorks entrará en vinculación con el Excel, específicamente con la tabla de diseño que en su momento he diseñado, que es fabricada. Nos dirá, por ejemplo, una vez precargado lo que sería esta tabla, si es que, además de actualizarse como tal, si deseo añadirle lo que sería algún que otra configuración o parámetro adicional, como el color, la descripción o demás. En este caso, no es de mi interés agregarle estas configuraciones o parámetros extra, pero en el futuro puede llegar a servir. Le damos a cancelar porque no quiero agregar más filas y o columnas de las que ya tengo, y voy a disponer de lo que sería, voy a agarrar la fila del plato bottom, la voy a copiar y la voy a pegar abajo, en una tercera fila como tal, y le voy a cambiar el nombre como plato top reflujo, por ejemplo. Y una vez que hemos acertado con la figuración, nos damos a aceptar. Y una vez que se haya aceptado de manera eficiente como tal, el SolidWorks nos dirá que se ha añadido una configuración extra, que es el plato top de reflujo. Le decimos aceptar, vemos que se ha añadido la tercera configuración y me voy a la configuración respectiva. Doble clic sobre dicha configuración para activarla y para realizar las modificaciones que yo quiero. En este caso, cuando una vez que abra y reconstruye esta sección, me voy a ir de vuelta al Feature Manager, a lo que sería el gestor de diseño Feature Manager, y me voy a lo siguiente. Voy a hacer un clic sobre esta cara particular, voy a ir a lo que sería croquis. Como vemos, las cotas respectivas, en este caso, son cotas en violeta. Esto se debe a que dichas cotas están vinculadas a la tabla de diseño como tal. Me voy a decir croquis, voy a realizar un croquis sobre esta cara y le voy a indicar, por ejemplo, que haga lo siguiente. Control 8 para tener una vista normal. Voy a hacer una línea constructiva que, por ejemplo, nazca desde aquí, pase por el origen de esta manera. ¿Para qué? Para hacer una copia de entidades. Lo que voy a disponer es de señalar lo que sería el croquis correspondiente al rebozadero, copiar entidades, y ahora me voy a disponer de hacer una simetría como tal. Voy a seleccionar todo este conjunto, le voy a decir que se copie con respecto a esta línea constructiva y veremos que se generará lo que sería esa placa la base de la placa del choque. Luego voy a disponer nuevamente de este croquis inicial, decirle que es para construcción exclusivamente, y de esa manera cuando haga extrusión saliente, solo me tomará en cuenta lo que sería ese contorno cerrado, o mejor dicho, le debo indicar el contorno cerrado que definí por simetría. Dijimos en su momento que
la altura, la dimensión en I, tiene que ser entre 4 o 6 pulgadas. En este caso le voy a decir 6 pulgadas como tal. 6 inch. Le voy a dar a aceptar. Y una vez generado lo que sería la placa esa de choque, veremos justamente cómo se dispone mi plato perforado. Tenemos la vista frontal, la vista izquierda, la vista derecha y demás. Voy a guardar este conjunto y podemos ver en el Future, la configuración Manager, que tenemos plato bottom, plato top y plato top reflujo como tal. Con eso guardaré mi pieza como tal, la cerraré, me adentraré nuevamente a lo que sería el ensamblaje de platos como tal, y luego a este último, o mejor dicho, al primer plato top, le voy a cambiar su configuración a top de reflujo. Le voy a decir que sí, aceptar con clic derecho, y me añadió la placa de choque. Esto se volvió de manera efectiva por el hecho de que tal vez haya disuelto la matriz y he dispuesto, en vez de tener un conjunto matricial, múltiples conjuntos o entidades separadas. Me voy a guardar, con control S puedo guardar, cierro el subensamblaje este de platos, me vuelvo a lo que sería el ensamble general. Primera instancia vemos que se podría llegar a decir que, miren, observen, cómo entra en contacto esta placa, esta pequeña sección de placa con lo que sería la carcasa. ¿Qué significa esto? Que le debo aumentar la altura de la sección bottom de la carcasa en sí, de la columna en sí. Debería predisponer de aumentar. Pero antes de tener en cuenta ese aspecto de corrección, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a lo que sería columna, torres, platos de carcasa. Me voy a lo que sería el plano planta de dicha pieza. Y lo que voy a anotar aquí es la distancia entre el plano planta y lo que sería esta superficie del último plato. La selecciono a ambas, manteniendo contra el apretado. Me voy a la pestaña de calcular, medir y anoto que la distancia normal o la distancia en Y, que es la importante, es 7097.91 milímetros. Esa distancia la voy a tener en cuenta ¿para qué? Para disponerme de mi tubería de manera eficiente. Voy a copiar dicha distancia y ahora sí, una vez que yo guarde, voy a disponer de adentrarme en lo que sería la columna de platos o la carcasa de dicha columna de platos. Tengo que apretar control 7 para acomodar la vista isométrica para hacerla asemejable a la vista isométrica del ensamble en sí. Si yo tengo en cuenta ambas vistas isométricas, podré ver que la disposición de la tubería de reflujo del condensado tiene que colocarse sobre este lado. Entonces, teniendo en cuenta esa vista isométrica y esa indicación, me voy a lo que sería la columna de platos y voy a disponer de que, en primera instancia, voy a modificar el croquis, voy a decirle que esta altura de 3250 le voy a aumentar, por ejemplo, un número más redondo como 3300. 50 milímetros más. Voy a darle a que recalcule de vuelta la operación y ahora mismo me voy a geometría de referencia, plano de referencia. ¿Para qué? Para justamente generar mi brida. ¿En qué posición? En la que he predispuesto según la herramienta de medir. Lo que sí, obviamente, esa fue la distancia del plano planta hasta la superficie superior del plato. Por lo tanto, la disposición de la tubería como tal tiene que ser esa distancia que he copiado más un cierto
porcentaje en milímetros. Voy a hacer la geometría de referencia como tal. Tendré que elegir un plano respectivo que sea de ayuda, como la vista lateral. Y voy a disponer de lo que sería, como segunda referencia, puedes seleccionarle este cuerpo cilíndrico y se me generará el plano completamente definido, pero le voy a decir paralelo. Paralelo para tenerlo de esa forma y así acomodarme. Si quiero no, puedo estirar el plano para que se vea más visible a la hora de operar. Y así sucesivamente. Me voy a parar sobre dicho plano. Incluso le puedo nombrar a este plano como plano reflujo condensado, reflujo condensador. Y de esa manera me voy a hacer un croquis, control 8, daría un círculo como tal de ciertas dimensiones, sin antes haberle agregado una distancia considerable de, por ejemplo, esta línea constructiva que será de 3097,91 milímetros. Esa es la distancia mínima que debe haber de ahí al plato, de lo que sería el plano planta hasta la superficie superior del plato. Ahora bien, yo tenía en cuenta qué cosa, de que en dicha superficie se colocó una placa de choque. Una placa de choque que tenía 6 pulgadas de altura, que son 152,40 milímetros. Por lo tanto, teniendo en cuenta la altura de la placa de choque, también puedo hacer referencia a cómo será mi disposición de la tubería. Como vemos ahí, lo que sería la tubería se coloca casi de manera tal que está por encima del plato, pero no superando la altura de la placa de choque. Por lo tanto, por ejemplo, yo voy a disponer de lo que sería, ahí vemos lo que sería el ensamble, cómo va quedando. Voy a disponer de lo que sería que este círculo sea coincidente con el punto medio de este tramo. Y luego le voy a indicar una cota para medir su diámetro. En este caso, por ejemplo, le voy a decir 145. 145 y de ahí me voy a extruir corte y le voy a decir, o le puedo indicar hasta una cierta medida o indicarle de manera manual cuánta profundidad quiere el corte. Por ejemplo, ahí vemos claramente que podría llegar a perforar toda la pieza. Le doy a aceptar. Y de esa manera tenemos nuestra perforación indicada para colocar la tubería. Si nos vamos al archivo de la brida que he realizado en el módulo de piezas, teníamos esta brida como tal, que tenía su cantidad de perforaciones y demás, pero la medida o la magnitud de interés, que a mí me resulta específicamente útil, es el diámetro de tubería. Porque recordemos que este tipo de brida es una slip-on, se coloca de tal manera que rodea la tubería como tal. No es que se funde cara con cara dicha tubería con esta brida. Así que si me voy a la pestaña de calcular, podré medir lo que sería el diámetro, y ahí puedo ver que el diámetro es 144 milímetros. Esa es la medida del diámetro externo de la tubería. Entonces, voy a cerrar este archivo, voy a modificar mi corte como tal, y debo tener en cuenta dos cosas. Debo tener en cuenta cuál es el espesor que se ha empleado como tal. El espesor que se ha empleado fue de 10 milímetros. Por lo tanto, debo hacer lo siguiente. El corte que va a realizar será de la medida del diámetro externo
144 menos el espesor. Y de esa manera podría acomodar mi corte de mejor manera. Luego reanudaré la operación para realizar dicho corte. Lo que puedo hacer ahora es nuevamente pararme sobre el plano de reflujo, el plano generado, copiar la entidad del croquis y hacer otro croquis o hacer una equidistancia de entidades de lo que sería la medida del diámetro externo, que era 144. De ahí lo que voy a disponer es destruir saliente base y voy a indicarle que lo haga plano de croquis hasta la superficie, esta superficie. Voy a dar a aceptar y ahí tendré mi fracción de tubería, donde se va a colocar la brida y se conectará con la tubería del reflujo. Voy a guardar, voy a ver cómo se ve mi resultado en la torre de platos y vemos cómo tenemos mi operación realizada y cómo la misma se ha dispuesto en cierta manera, de forma correcta. Si me voy al plano frontal, podré ver cómo la misma se ha dispuesto de manera eficiente. Así que, haciendo un procedimiento similar, podré lo que sería ir poco a poco desarrollando las demás tuberías.